Bienvenidos sean todos. Vamos a dar comienzo con el tema del escrutinio. Recordemos que estamos viendo todo lo que es el proceso electoral, las características del voto, es decir, del sufragio en nuestro país, y lo que viene a continuación es un tema que se realiza después del día de la votación, que va a ser precisamente tanto la contabilización de votos como lo que se conoce como el escrutinio, que viene siendo una interpretación de los votos para asignar los diferentes cargos a las personas que han ganado en las elecciones. Entonces, damos comienzo. El escrutinio es la operación que consiste en el recuento de los votos emitidos y la aplicación de las fórmulas electorales que permiten decidir qué candidatos han resultado electos. Bueno, ahí está la definición. Repito, conteo de votos. Es necesario saber cuántos votos hay para cada partido, cada coalición, pero también después viene una aplicación de fórmulas. Estas fórmulas sirven sobre todo para lo que va a ser los mecanismos o son las fórmulas que nos van a arrojar a lo que conocemos como plurinominales. Si las personas que alcanzan el cargo de diputado federal, de senador, a través de un porcentaje de votos que tuvo su partido, o en su caso, en las entidades federativas de los senadores, el que quedó en segundo lugar, que se le llama la primera minoría, porque obviamente quedó en ese segundo lugar, también se le va a asignar un diputado, perdón, un senador. Entonces son fórmulas que se sacan para ver el porcentaje de votos que tuvieron los partidos, y en base a esos porcentajes se van asignando también a los partidos políticos lo que van a ser diputados plurinominales, o en su caso senadores también, que aunque no contendieron en la boleta precisamente, la gente no fue a votar directamente por ellos, por haber votado un número sustancioso de personas por un partido político, entonces se les va a ir dando precisamente representantes. Ahorita vamos a ir explicando los porqués, y yo lo único que quiero que vayamos entendiendo es que el escrutinio va más allá del simple conteo, sino que viene una interpretación a través de fórmulas para asignar cargos de elección popular. Debe distinguirse entre escrutinio y cómputo. Este último es el mero recuento de los votos obtenidos por cada candidato o cada lista de candidatos, y concluye con la expresión de un resultado aritmético que asigna cierta cantidad de votos a cada participante. El escrutinio es una operación más complicada en la que queda comprendido el cómputo como primer paso, pero que incluye la interpretación de los resultados electorales, de manera que a partir de ellos, mediante la aplicación de las fórmulas dispuestas por la ley, pueda decidirse quiénes han resultado electos. Los sistemas electorales se clasifican de distinta forma, según el modo de escrutinio que los caracteriza. Puede hablarse de dos grandes sistemas: el de escrutinio mayoritario o sistema mayoritario, y el de representación proporcional. Entonces, repitiendo, lo que va a hacer el cómputo es algo muy simple. Solamente se van a ir sumando los votos que se tuvieron el día de la votación. Tantos para este partido, tantos para este otro, tantos para este otro, o candidato o coalición. Listo. Ese es un cómputo, es la simple sumatoria de los votos. El escrutinio es, como paso número 1, efectivamente, ese conteo de votos, pero después viene una interpretación de las votaciones a través de ciertas fórmulas para asignarle, repito, a algunos partidos que alcancen un porcentaje de votos, un diputado, un senador, etcétera, porque implica que es necesario representar a las minorías también. Y aquí es donde vamos a empezar para que lo podamos entender mejor. Vamos a explicar esto. En la democracia, quien manda es el pueblo a través de su voto. Pero pensemos esto. Voy a poner un caso hipotético. Si a nivel nacional, a la hora que se sale a votar por los diputados, en todos los distritos ganara un solo partido, quienes estarían conformando el Congreso de la Unión serían puros diputados y puros senadores del mismo partido político. Pero vamos a pensar que en todos esos lugares en donde ganó el partido A, siempre quedó en segundo lugar y con un margen de votos muy abajito, o sea, por muy de bajito, o sea, una pequeña diferencia entre el primer y segundo lugar, el partido B. Este segundo partido
que no logró ganar ninguna, porque en todas le ganó el otro partido, el partido A, tiene una dificultad. No tiene ningún representante, si nos fuéramos en ese escenario, no habría ningún representante de la gente que votó por el partido B en el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque siempre la mayoría en cualquiera de los distritos decidió que ganara y que lo representara el partido A. Pero aquí viene el problema. La gente que votó por el partido B no necesita que exista alguien en el Congreso que los represente a ellos que piensan distinto a los del partido A, y sobre todo cuando sabemos que el margen entre el primero y el segundo lugar en cada uno de los distritos fue muy pequeño. Es decir, significa que hay muchísima gente que piensa como el partido B, pero desafortunadamente para ellos siempre hubieron 2 o 3 votos, 100 votos a favor de lo que era el partido A, y siempre quedó en segundo lugar el partido B. Pero si sumamos la cantidad de personas que piensan como los candidatos y como el partido B, son millones de personas. ¿Qué hacer en este caso? Dejar sin alguien que pueda hablar con la ideología de la gente, que son millones de personas que representa precisamente el partido B, y dejar que solamente la gente del partido A que ganó tome las decisiones por el país, sería algo complejo. Vamos a ponerle nombre. Vamos a pensar que se diera que ganara todo Morena y que en el segundo lugar, siempre a escasos votos, estuviera el PAN. Toda la gente de Morena, pues por supuesto estaría feliz, ¿no? Que se llenara de diputados y senadores de Morena en el Congreso de la Unión, pero todos aquellos que hubieran votado por el PAN y que hubieran quedado en un segundo lugar cercano a Morena, ellos dirían, bueno, ¿y quién va a hablar por las personas que piensan como los panistas? Es decir, ¿dónde está la representación? No va a haber uno solo que hable distinto a como piensa Morena en el Congreso de la Unión, y lo mismo podrían pensar los priistas. Entonces, basándonos en esto, van a existir fórmulas que se permiten en la democracia como la nuestra, en donde dicen, bueno, no ganaste, perfecto, pero como hubo mucha gente, millones de mexicanos, que votaron por un partido que, aunque no ganó, alcanzó una votación muy grande, es necesario darle representación a las personas que piensan como tú, aunque ese partido y ese candidato haya perdido. ¿Por qué? Porque en la democracia recuerden que se deben escuchar todas las voces. De lo contrario, estaríamos cayendo en un totalitarismo, es decir, o una dictadura de partidos, si lo queremos ver así, más que totalitarismo, en donde solamente un partido político va a establecer todo lo que se hace, y entonces las personas que piensan distinto no tendrían nadie que hable por ellos en el lugar de debate por excelencia, que es precisamente el Congreso de la Unión. Derivado de eso, se permite, a través de algunas fórmulas, el darle diputados y senadores a los partidos que, aunque no ganaron, pero sí obtuvieron votos en grandes cantidades, algunos representantes, para que dentro del Congreso de la Unión hablen por las personas que piensan distinto al partido, que obviamente ganó, y ganó con todas las de la ley, pero para también generar un contrapeso en el tema de las ideologías. Obviamente no le van a dar más diputados y más senadores que el partido que ganó, pero sí a estas personas que piensan distinto van a tener algún representante que podrá hablar de manera distinta a la mayoría, que en este caso podrían ser los de Morena, bajo el ejemplo que estoy manejando, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual se permite que existan precisamente estos diputados, estos senadores, también dentro de las regidurías en los ayuntamientos, que nosotros de manera general hablamos o los llamamos plurinominales. Vamos a ver que es un poquito más complejo que solo llamarle plurinominales. Pero al final del día le dan representación a la gente que salió a votar y que, aunque perdió su candidato, ellos necesitan alguien que los represente con la ideología dentro de los lugares de debate en la toma de decisiones de este país. Qué mejor lugar que precisamente el Congreso. Entonces, a partir de ahí vemos que el escrutinio y el cómputo no es lo mismo. El cómputo es la simple suma de votos y el escrutinio se basa en el conteo, pero a partir de ahí viene una interpretación para luego asignar cargos. Por supuesto, el escrutinio va a servir para darle el cargo al que ganó por mayoría de votos, pero también después viene, en base a las proporciones de los otros partidos con que perdieron, también obtuvieron una votación grande, bueno, cuántos diputados y cuántos senadores les va a tocar respecto a estas fórmulas, que nosotros vamos a llamarle, repito, de manera general plurinominales,
o representación proporcional, o primera minoría, ¿no? Bueno, ahora, en la parte final que leí, habla de que los sistemas electorales pueden ser de dos. En el inciso habla de el escrutinio mayoritario, sistema mayoritario. Este es muy simple. Aquel que se basa en el que tiene más votos, ese gana. Y el de representación proporcional, que es el sistema que se va a basar precisamente en voy a dar tantos representantes en base a la proporción de votos que tuvieron los partidos, independientemente de que tal vez no hayan ganado. Repito, sistema de escrutinio mayoritario o sistema mayoritario, muy simple. Gana el que tiene más votos, se acabó. Y obviamente obtiene el cargo público que se está buscando. El de representación proporcional se va a sustentar o se va a basar en ese porcentaje, en esa proporción, por eso aquí de representación proporcional, de votos que obtuvo el partido, aunque sus candidatos no hayan logrado ganar el primer lugar en los diferentes lugares, pero necesita dársele representación a la gente que piensa distinto a el partido o al candidato que resultó ganador. Bueno, entonces ahí vamos diferenciando uno de otro. Sistema mayoritario. El sistema mayoritario es históricamente el primero y se basa en que el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos es el que ocupa el puesto en disputa. Los votos emitidos a favor de los candidatos derrotados no tienen representación alguna. Podríamos decir que se aplica el principio de todo para el vencedor. Esto es, que el que gana, aunque sea por un margen pequeño, asume la representación de todos los electores, tanto de los que votaron por él como de aquellos que lo hicieron por sus adversarios. Bueno, ¿cómo sería un sistema o dónde vemos reflejado el sistema mayoritario? En la elección presidencial. Ahí no hay vuelta de hoja. Quien tiene más votos es el que se convierte en el ganador, por supuesto, y el que va a ocupar el cargo. Pero viene una parte importante. ¿Qué pasa con todos los votos de los candidatos que perdieron? Pero sobre todo, ¿qué va a pasar con toda la gente que votó por esos candidatos que al final de la suma de los votos perdieron? Algo muy simple. El que ganó se convierte en el representante de todos. Los que votaron por él, pero también los que no votaron por él. Por lo tanto, la gente que votó por los candidatos perdedores no tendrá como representante a alguien que piense como ellos. Esa es la parte importante. Sino tendrá como representante a alguien que piensa o que tiene ideas distintas a las que a ellos les parecen mejores. Entonces, aquí estamos hablando de que todo para el vencedor. El que gana se convierte en el representante y el pueblo, bajo las reglas de la democracia, así lo asimile. Tanto los que votaron por él, pero lo más complicado es por los que no votaron por él. Generalmente esto es lo que va a dar ese pequeño esquema de ingobernabilidad que, aunque está dentro de las reglas de la democracia, que con un solo voto se gana, toda la gente que votó en contra, imagínense lo que va a pensar de su gobernante. Este gobernante se los tendrá que ganar con mucho trabajo. De ahí aquel tema de la legitimidad por resultados. Entonces, repito, en el sistema mayoritario gana el que tiene más votos. Es algo muy simple. El siguiente es el que le explicaba, que es un poquito más complejo, pero también tiene una lógica que debemos entender, que es el sistema de representación proporcional. Este sistema surge de la necesidad de dar representación en los órganos legislativos o parlamentos a los electores cuyos candidatos no lograron ganar de forma mayoritaria la elección, buscando igualar el porcentaje de votos que alcanza cada partido con el de representantes en dichos órganos. Bueno, ¿por qué existe el sistema de representación proporcional? De entrada, y quiero que lo ubiquemos muy bien, hay que darle voz en el lugar donde se toman las decisiones en un país, que obviamente es el Parlamento o el Congreso. En el caso de nuestro país es el Congreso de la Unión. Hay que darle voz a las personas que votaron por un candidato que perdió, o por un partido encabezado por un candidato. ¿Por qué? Porque si no caeríamos en el avasallamiento de la mayoría. Si un solo partido domina, entonces ¿quién va a representar a los que piensan distinto? Nadie. Solamente habría un pensamiento en el Congreso. Entonces, bajo este esquema, se le permite a los partidos o a los candidatos que representaron a partidos en la suma de votos, ver cuántos votos hubieron distintos al partido que ganó todo, o el que ganó la mayoría, o que ganó más. Y dicen, bueno,
X cantidad de votos. ¿Son muchos? Sí, son muchos. Bueno, entonces necesitamos asignarles, en base a esa proporción de votos, un número de diputados o un número de senadores a ese partido, para que entonces existan, por poquitos que puedan ser, por uno que sea, alguien que en ese Congreso hable con las ideas y por la gente que votó, pero sus candidatos perdieron. Y entonces sí le vas a dar voto también a las minorías, no solo a las mayorías. Y estas minorías se convierten en contrapeso, en conciencia de los congresos, de los gobiernos, porque al no estar aplaudiendo todo lo que hace el gobierno o la legislatura en su mayoría, ellos van a decir, bueno, aquí hay algo mal, tenemos que ser autocríticos. Se vuelve la conciencia. Obviamente también se vuelven, si ustedes quieren, piedra en el zapato para algún gobierno, porque muchas veces no se opta por ser conciencia, sino se opta nada más por ser la contra de todo lo que quiere hacer un gobierno, bueno o malo, pero al final de cuentas contra, estar nada más llevando la contraria para desdibujar a un gobierno a través de una legislatura. Pero repito, esa es la lógica de por qué dar estos representantes de manera proporcional. Porque hay que darle voz, repito, y esta será una pregunta que les dejaré en algún trabajo. ¿Cuál es precisamente la causa por la cual se da la representación proporcional? Porque hay que darle voz a las minorías también, hay que darle voz a aquellos que votaron por alguien que no ganó, porque esa gente existe y vive en este país y por lo tanto necesita que alguien hable por ellos. Ese es el sistema, o esa es la lógica del esquema de representación proporcional. Ahora, vienen aquí las dos posturas, los que están a favor de que exista esta representación proporcional y los que hablan de que no debería existir. Los defensores de este sistema aseguran que se trata de la forma más equitativa de representación, pues al asignar a cada partido las curules correspondientes a la votación obtenida, reduce los efectos de sobre y subrepresentación. ¿Cómo entender esto? Cuando habla de curules, son los lugares que se tienen dentro de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, es decir, los cargos asignados. Esta postura defiende el sistema de representación proporcional porque dice, si no existiera esta representación proporcional, estos diputados o estos senadores que por haber obtenido un porcentaje de votos, aunque no haya ganado su partido, se le da para que hablen por las minorías, hablen por las personas que votaron por un candidato que no ganó, lo que se tendría es, como dice acá, la sobrerepresentación o subrepresentación. Sobrerepresentación implicaría de que si solo ganó un partido, caigamos en el error en donde un solo partido, una sola ideología, se convierte en el que toma las decisiones a nombre de todo el país, aún sabiendo que hay muchísima gente que votó con ideologías o por candidatos distintos a la que gana. Entonces esa gente va a decir, ese no me representa, porque aunque las reglas de la democracia son así de que ganas por un voto, a mí no me representa porque él no piensa como yo. Y el sistema está mal porque entonces ¿quién habla por alguien que piensa distinto a todos los que están en el Congreso? A manera de ejemplo. Entonces ahí no hay una verdadera representación, hay una sobrerepresentación porque entonces caemos en un espejismo, pensar que todos en un país piensan igual porque todos los distritos los gana un partido. No, si sumamos los votos de la gente que votaron por el segundo o tercer lugar, podría ser que hasta rebasaran a ese primer lugar en la suma de votos. Entonces, esa sería la sobrerepresentación o subrepresentación. Entonces, ¿quién va a representar? O sea, parecería que nadie piensa distinto, es decir, que es muy poquita la gente que va a pensar distinto en ese país, la subrepresentación, como si no existiera algo más, ¿no? Entonces, los que defienden esto dicen, bueno, es la manera de darle voz a las minorías. Siguiente. Los críticos, es decir, los que están en contra, los críticos del sistema proporcional argumentan que si bien los órganos de representación electos por este medio pueden ser un fiel reflejo del estado, de las opiniones y los intereses de la ciudadanía en un momento determinado, es decir, le voy a dar también voz a la minoría. Si es minoría, pues será también minoría en el Congreso, le voy a dar poquitos diputados, poquitos senadores, pero al final de cuentas va a haber alguien que hable ahí. Sigue diciendo, sin embargo, no tienen un mandato específico para normar su acción legislativa y o gubernativa. Para gobernar y legislar, afirman, se requiere de un mandato claro, basado en las ideas predominantes de la sociedad, no en el resultado de una especie de encuesta de opiniones múltiples y desorganizadas. Bueno, ¿cómo entender esta parte? Nos dice acá que
los que van a criticar al sistema de representación proporcional se van a basar en algo que también tiene una lógica. Así como tuvo lógica los que están a favor, vamos a ver que hay una lógica de los que están en contra. Te va a decir, perfecto, si ahorita hay una minoría que votó por este partido, pues esa minoría necesita también uno o dos, o sea, poquitos, porque serán minoría también en el Congreso, para que hablen por esa minoría. Pero te va a decir, para que se puedan convertir verdaderamente en representantes, tiene que haber una realidad, que la gente los convierta en ganadores. De lo contrario, lo único que estamos haciendo es una especie de encuesta. Y entonces, en base a lo poquito, te doy poquito. Entonces, ellos dicen, eso está mal, dice, no hay ningún mandato específico. ¿Por qué? Porque no es el pueblo, en esencia, el que lo está nombrando. Es decir, no salió la fuerza del pueblo a colocar a ese diputado o a ese senador ahí, porque la fuerza del pueblo, en su mayoría, votó por otra persona. Es decir, lo único que se está buscando, o sea, en base a esta crítica, es colocar, en base a un tema de encuestas, el que a esas minorías tenga un representante también de forma minoritaria, para tener una especie de fotografía de lo que es la sociedad en el Congreso. Poquitos, poquitos. La mayoría son muchos, pues tendrá muchos. Pero dice, no hay un verdadero mandato porque no fue el pueblo de manera directa el que lo está poniendo ahí, sino a través precisamente de estas fórmulas. Pero no podemos decir que ese diputado o ese senador llegó ahí porque ganó, porque realmente quien ganó fue precisamente otro u otros partidos. Entonces empieza la crítica. ¿Bajo qué mandato lo colocas ahí si no es el pueblo el que lo decidió colocar ahí? Porque al final del día el pueblo no decidió colocarlo ahí, sino un esquema, un sistema político que le da proporción a estas minorías. Y viene una siguiente crítica o objeción. Hay otra objeción importante al sistema de representación proporcional. El orden en las listas de candidatos es establecido básicamente por los dirigentes de los partidos políticos. Así, el ciudadano pierde en realidad el derecho a elegir a su propio representante. Su adhesión es a un partido, a un programa, más que a un candidato determinado. En consecuencia, censuran que los sistemas de representación proporcional rompen el vínculo entre representado y representante, que es asegurado en cambio por los sistemas de mayoría. Y esta es una parte quizá la más controversial. Ustedes van a decir, bueno, ¿de dónde salen estos candidatos que después, a través de la representación proporcional, se van a convertir ya en legisladores, que sea diputado o que sea senador? Pensaremos, ¿será aquel que contendió y quedó segundo lugar en algún lugar? No. Lo que hacen los partidos políticos, y digamos, estas son las reglas del juego en nuestro país, van a dar un listado de las personas. Vamos a pensar en el partido A. Va a dar un listado, vamos a pensar en, por dar un número, 20 personas. En el número 1, fulanito de tal, el número 2, fulanito de tal, el número 3, fulanito de tal, y así hasta el número 20. Bajo el esquema de la fórmula, los partidos políticos, un partido, pensemos un partido como el PAN, un partido como el PRI, un partido como Morena, saben que aunque no logren ganar todos los distritos, va a haber mucha gente que va a votar por ellos. Entonces, solamente por ese volumen grande de votos, mínimo un diputado de representación proporcional lo van a tener. Por lo tanto, quien sea colocado en el número 1 como candidato número 1 de ese partido para convertirse en diputado federal de representación proporcional, ya sabe que solo por estar en el número 1 de esa lista, dentro de un partido como el PRI, el PAN o Morena, en automático ya es diputado, y lo sabe antes de la contienda electoral. Vamos a decir, no, es que no es brujo, no sabe si van a votar. Sí, obviamente hasta que suceda el día de las votaciones lo vamos a ver. Pero es ilógico pensar que nadie va a votar por Morena, que nadie va a votar por el PRI, que nadie va a votar por el PAN en el país. Por lo tanto, cuando te van colocando a ti en el número 1, ya, sin que venga el día de la acción, sabes que ya eres diputado, porque tu partido en sí va a tener una cantidad de votos grande que en automático proporcionalmente te va a convertir a ti en diputado. Y aquí viene la parte más complicada, por lo que se le critica. Esa persona que está ahí no va a hacer campaña. Es decir, el que está en el número 1 no tiene la obligación de hacer campaña porque él no está contendiendo.
Él solamente está en espera de que si hay una proporción de votos a favor de su partido, en automático le van a dar a él la oportunidad de ser diputado federal o senador por estar en el número 1 de la lista que su partido está asignando. Quien está en el número 2 de partidos grandes como estos, también sabe que va a estar ahí, porque va a haber mucha gente que vote. Quien está en el número 3 también. El problema va a ser cuando vengan los que están de la tabla media para abajo, o los que están en partidos que no tienen una fuerza electoral tan fuerte. Es decir, que cuando salgan a votar tendrían muchas dudas. ¿Va a votar tanta gente por nosotros? Por ejemplo, partidos sobre todo los partidos nuevos, ¿no? Como cuáles, los últimos más recientes, Partido Encuentro Social, por ejemplo. Aunque estés en los primeros números de la lista, no tienes esa garantía de que va a haber tanta gente votando por el Partido Encuentro Social. Pueden haber pocos y entonces tal vez alcanza para un diputado o tal vez no alcanza. Entonces, en base a eso, ¿de dónde salen estas personas que se van a convertir en nuestros diputados y nuestros senadores? Porque al final del día se van a convertir en nuestros representantes, y aquí viene la parte más criticable. Quien va a entregar la lista, quien va a determinar quién va en el número 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente de esa lista de representantes, o bueno, de personas que buscan ser representantes a través de lo que es la representación proporcional, esa lista la establece cada partido político. De tal suerte, y aquí quiero que analicemos este caso, que una persona puede decir, bueno, el candidato de mi distrito me cae muy bien y por eso voy a votar por él, independientemente del partido político. El candidato, es decir, el que está contendiendo, me cae bien y voy a votar por él. Sin embargo, mi voto en automático, por votar por ese partido, le va a dar representación a ese partido. Y quien aparece en el número 1 de la lista de ese partido puede ser alguien que a mi juicio sea una persona que no es digna de ocupar un cargo de elección popular, sino que por componendas, influyentismo, el partido lo colocó en el número 1. Y entonces mi voto, por un lado, beneficia a la persona que me interesa que esté como legislador, que está haciendo campaña, que está dando la cara, que está hablando de propuestas, pero al mismo tiempo está beneficiando porque va a ayudar a la suma de votos de ese partido para que se convierta en diputado o en senador el que está en el número 1 de la lista, que puede ser una persona que a mi juicio no sea ni deba convertirse en legislador. Entonces ahí le estás provocando algo al ciudadano, el que no tenga identidad con los que están en la lista de representación proporcional. ¿Por qué? Porque ellos no salieron a buscar mi voto. Tal vez si esa persona hubiera salido a buscar mi voto, no voto por él. Pero como quiero votar por el candidato que es de su mismo partido, entonces yo tengo que decidir qué hago. Generalmente lo que voy a hacer es votar por esa persona, y de forma indirecta estás apoyando también a los primeros que están en esa lista, que se van a convertir en diputados sin hacer campaña, y puede ser que sin tener la identidad contigo. Puede ser lo contrario, que digas, qué bueno, es una gran persona y pues perfecto, que se convierta también en diputado o en senador, pero podemos caer en el otro supuesto. Entonces lo que se critica en estos casos es precisamente el hecho de que no hay un verdadero vínculo entre representante y representado, porque cuando se trata de ganarse por votos, sí, es tu representante. ¿Por qué? Porque votaste por él. Pero cuando se trata de representación proporcional, esa lista la hizo el partido político. Y los que están en los primeros lugares saben que tienen una alta probabilidad de convertirse en legisladores y no te pidieron permiso a ti como pueblo para hacerlo. Repito, puede estar en contra incluso de eso. Y aquí viene la parte que históricamente se ha dado en nuestro país. Los partidos políticos colocan a las personas que ellos como partido quieren que se conviertan en legisladores, llámese diputados federales o senadores, en las listas de estas personas que buscan una diputación o una senaduría de representación proporcional. Los colocan en listas en donde ellos saben que en automático se van a convertir en diputados o en senadores, y que una vez que se arman las legislaturas, ellos son los que los que manejan las bancadas, los que dirigen a los diputados o a los senadores de sus partidos. Es decir, ni siquiera fueron a hacer una campaña en donde ellos intentaron ganarse el voto para ellos, pero una vez que se gana, ellos se convierten en los líderes de las bancadas de cada partido dentro del Senado. Son los que después aspiran a mayores cargos,
son los que se convierten en los presidentes de la mesa directiva de lo que sería la Cámara de Diputados, o en el presidente del Senado. Es decir, personas que ni siquiera hicieron esa contienda. También los hay de los que pueden contender, pero los partidos políticos juegan este juego. Sus pesos pesados que ellos necesitan, ellos quieren que los que traen esa ideología, esas personas que tienen ese liderazgo, no aventarlos a la elección, sino reservarlos y guardarlos en esas listas para que se conviertan en automático casi en diputados y senadores. Y aquí viene la parte importante que debemos entender. Históricamente hemos visto personas que por tener ese peso político los van colocando en estas listas para diputados, para senadores, en la siguiente para diputados, en la siguiente para senadores. Es decir, ya han estado a lo largo de su vida ocupando en diferentes legislaturas el cargo de diputado diputado federal o senador de la República, a través de las listas de representación proporcional. Y no es que salgan precisamente a votar por ellos la gente, pero ellos ocupan el cargo y nuestros impuestos, o sea, el dinero que nosotros damos para el sostenimiento del país, paga su sueldo, paga sus prestaciones. Y aquí es donde viene la crítica de muchas personas, como personas que no buscaron el voto de la gente, ahora van a vivir de los impuestos de los mexicanos y ni siquiera me identifico con él porque yo no voté por él. Él estaba en una lista de su partido en donde ellos lo asignaron. Uno de los puntos más criticables está precisamente no en esta legislatura, sino en la anterior, si mal no recuerdo, donde una actriz que sale precisamente en la serie de Nosotros los Guapos, por parte del Partido Revolucionario Institucional, fue colocada en el número 2, si no me equivoco, de esa lista, y todos sabían que por pertenecer a ese partido y estar en ese número, en automático esa persona se iba a convertir en diputada federal, y así fue. Se convirtió en diputada federal, y a lo largo de la legislatura, si ven qué tanto hizo de trabajo, se van a dar cuenta que hizo muy poco. Entonces se pagó el sueldo, se pagaron prestaciones a una persona que estuvo en esa lista, y por estar en esa lista en los primeros lugares se convirtió en diputada, pero como legisladora hizo muy poco. La gente, tal vez, si hubiera salido a votar, si hubiera estado como candidata para elección de mayoría, tal vez no hubieran votado por ella, pero al estar en la lista, solo ellos saben por qué la pusieron en la lista, se convirtió en automático en diputada de ese partido a través de la representación proporcional. Entonces, ustedes tienen que formar su propio criterio. Podrán decidir, ¿está bien? ¿Está mal? Al final de cuentas, la democracia en nuestro país lo permite. Repito, también tenemos que analizar, si no diéramos esto, ¿quién hablaría por las minorías? Eso es una realidad, pero también no podemos caer en el otro exceso de estas listas. Yo creo que tiene que haber un mecanismo mejor para el tema de las listas, y sobre todo para el tema de los recursos públicos, porque voy a leer la nota, y la nota es algo que nos puede, pues a muchos les puede generar hasta coraje ver cuántas personas van a cobrar salarios como diputados, como senadores, sin haberse ganado el voto de la gente de manera directa. Nota, en México se eligen 300 diputados en distritos uninominales son donde sales a buscar